Les bendecimos en el nombre del Señor. Seguimos analizando este maravilloso libro titulado El Llamado. Y otro de los aspectos que podemos ver es el trato especial de Dios con los llamados. Pero también podemos ver que el llamado es voluntario. Nosotros de una forma noble podemos aceptar o no el llamado del Señor. Dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Vemos que el llamado es voluntario en el llamado de Eliseo. ¿Qué significa la palabra voluntario? Dice, se aplica al acto que se hace por voluntad propia o deseo. Se refiere a la persona que realiza determinada actividad sin tener obligación de hacerla. Lo contrario sería, claro, pues una obligación. ¿Qué significa la palabra obligación? Es aquello que una persona está forzada a hacer. Puede tratarse de una imposición legal o de una exigencia moral. Yo recuerdo un tiempo en el ministerio donde estaba orando en la madrugada y allá el Señor pues me decía que debía de ir a la ciudad de Valladolid a ungir a un obrero, a ungir a una persona que era el papá del pastor, fíjate. ¿Y cómo sabía que Dios me estaba hablando? Dice la palabra del Señor, dice, poner todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces me vino ese pensamiento, me vino el pensamiento acerca del llamado de David, y me puso Dios como esas palabras, que debía de ir a esa ciudad llamada Valladolid a ungir a esa persona como su siervo, como su obrero. Y paralelamente yo sentía aquí en la zona del estómago, del corazón, sentía la presencia de Dios. Eso me indicaba que realmente pues Dios estaba en el asunto, Dios estaba haciéndome pues un llamado o para que hiciera una de sus tareas. Yo recuerdo que llamé a este pastor por teléfono, siempre que lo llamaba, él estaba dispuesto a abrir las puertas y eran cultos maravillosos del poder de Dios y del mover del Espíritu Santo. Entonces yo le llamo y esta persona pues accede a abrirme la puerta. Yo no le cuento lo que el Espíritu Santo pues me ha demandado que haga en esa reunión. Y puedo percibir diferentes dificultades. Yo lo llamo como al principio de semana, pero hay diferentes dificultades a lo largo de la semana. Generalmente siempre que va a haber un poder de Dios, siempre que va a haber una manifestación del Espíritu Santo gloriosa, siempre va a haber como cierto ataque, cierta oposición. Por eso debemos un poquito guardarnos, escondernos, protegernos, estar en la presencia del Señor como hacía Jesús, estar en lugares solitarios, apartados, estando en oración, en búsqueda, en ayuno. Hay diferentes clases de ayuno, pero uno que tenemos muy a mano es el ayuno parcial. Podemos desayunar con líquidos, cenar con líquidos, o hacer ayunos sin desayunar, sin cenar, en seco. Eso nos hace ser sensibles al Espíritu Santo. Y resulta que por aquella época el coche que iba a desplazarme a ese lugar, mi papá, que era de mi papá el coche,
pues tiene un accidente de tráfico mi padre y no puedo ir en ese vehículo. Entonces un poquito ahí las cosas se empiezan a poner difíciles. Además el Señor me revela en diferentes sueños que hay diferentes oposiciones, como hechicería, brujería, todo eso que están impidiendo que cruce al otro lado, había como 120, 130 kilómetros de distancia desde mi ciudad natal, Benavente. Hay más o menos 100, entre 100, 120, 130 más o menos. Es la distancia que hay entre Benavente y Valladolid. Y lo que es, estaba en esa semana bastante complicado. Fíjate que me sueño que doy el mensaje por las redes sociales, que no voy allí físicamente. Mi esposa también se sueña que doy el mensaje por las redes sociales. Veo que hay diferentes oposiciones para que vaya a ese lugar. Entonces llamo al pastor y digo, no suspendas la reunión, que voy a llegar, no sé cómo voy a hacer, pero voy a llegar al otro lado. Y entonces allá lo que es, estoy mirando para ir en lo que es en el autobús, pero llega el autobús después de que ha acabado el servicio. Entonces empiezo a llamar a personas a ver si me pueden acercar a esa ciudad de Valladolid. Y bueno, estaba todo bastante trancado, pero como en el último momento hubo una persona pues que me ayudó con eso y me llevó a esa ciudad de Valladolid. Y yo recuerdo como que me dice, ¿cómo vas a regresar? Y yo no sé cómo voy a regresar, vamos a regresar al día siguiente, no sé cómo voy a regresar, pero lo importante es que ya estamos aquí. Y en ese culto pues hicimos el llamado. Antes predicamos sobre los ungimientos, sobre los llamados. Hay diferentes llamados. Está el llamado de Dios genuino, y hay otro tipo de llamados donde la persona se llama a sí misma, donde la persona emprende un ministerio por iniciativa de la misma persona, o a veces es a dedo, son familiares del propio llamado, de la persona llamada que tiene familiares, entonces los levanta como a dedo. Pero el genuino llamado es aquel que Dios llama a la persona, Dios lo llama, Dios lo unge. Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí, llamado David. Fue Dios que ungió a David como rey en el tiempo de Dios. Pues se manifestó. Fue Dios que llamó a Eliseo, y Eliseo pues de una forma voluntaria aceptó el llamado de Dios, porque el llamado de Dios es algo voluntario, es algo que uno hace sin que nadie le fuerce, sino que le nace en el corazón pues hacer la voluntad del Señor. Y ese culto se manifestó fuerte el Espíritu Santo, y en mitad de la predicación pues llamo a esa persona. Nadie sabía lo que íbamos a hacer en ese lugar, y pido lo que es el aceite, y le ungimos a esa persona como obrero del Señor, como el ungido del Señor. Lo ungimos y oramos por él, y hubo una manifestación del Espíritu Santo. Lo curioso de todo eso fue que después de la reunión él comentaba que le habían ofrecido una cartilla, le habían ofrecido una tarjeta, lo querían levantar como obrero. Y entonces él dijo, hasta que Dios no me hable, yo no voy a aceptar esa tarjeta, esa tarea, ese llamado. Y por ahí el Espíritu Santo pues llevó a este servidor para hacer esa tarea que el Espíritu Santo quería hacer con la vida de este hombre. El llamado es voluntario, y él pues aceptó ese llamado. Como vemos que el llamado es voluntario. Dice la palabra del Señor, dice que Elías arrojó el manto sobre Eliseo, llamándolo. Dice Primera de Reyes 19, dice, Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Dice
Y voluntariamente Eliseo aceptó el llamado. Lo vamos a ver en el versículo. Dice, entonces Eliseo dejó sus bueyes, dice, y corrió tras Elías. Primera de Reyes 19:20. Nadie obligó a Eliseo a aceptar el llamado de Dios, sino que fue voluntariamente. Y lo vamos a ver también porque Eliseo dijo a Elías, déjame al menos despedirme de mi familia antes de ir contigo. Y Elías le dijo, pues seré yo el que te lo impida. Por eso vemos que el llamado es voluntario. Dice, anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Primera de Reyes 19:20. El llamado es voluntario. Servimos al Señor de una manera voluntaria y no todo el mundo accede a ese llamado del Señor, que después, como hemos visto, requiere también un trato de Dios con la persona llamada. Lo vemos que no todos hacen al llamado porque había una persona que tenía riquezas y Jesús le dijo, anda, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Entonces esa persona, como tenía muchas riquezas, pues él decidió pues no aceptar el llamado de Dios. Por eso decimos que el llamado de Dios es algo voluntario. Dios hace muchas propuestas de llamado, pero es la persona la que acepta voluntariamente seguir tras los pasos del Señor. Y hay algunos que entregan su vida, como el apóstol Pablo. Hay otros que entregan la mitad del tiempo, otros el 30%, pero Dios continuamente sigue haciendo llamados y tiene a muchas personas que hacen la voluntad del Señor. Elías se creía el único y verdad, pues el Señor tenía escondido 7,000, tenía escondidos muchos profetas, tenía escondido muchos siervos de Dios para continuar haciendo la obra del Señor. Dios le bendiga, la paz del Eterno sobre ustedes.